Buenas noches, bienvenidos a Observatorio Cotidiano desde nuestro mirador de la economía política. Antonio Gasol, Jorge Eduardo Navarrete, muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Gracias por invitarme. En esta nueva vuelta a la tuerca un tanto oxidada ya de nuestra relación con los Estados Unidos y particularmente de la negociación sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pasamos de una situación volátil, alterada una y otra vez por los tweets del presidente Trump, a una situación todavía más volátil y veleidosa y para muchos peligrosa, porque el señor presidente Trump ha hablado hace unos días de que la migración tiene que resolverse, dice él, para que la negociación del tratado sea exitosa, y que mientras no se resuelva el tema del muro o el de la migración, lo entiendo yo, habrá que militarizar la frontera, ya no tanto con su ejército, sino con su Guardia Nacional. Son demasiadas entradas y salidas, y yo me pregunto entonces si, Jorge Eduardo, si para empezar tiene caso plantearse de nuevo los términos de la negociación, incluyendo los plazos para terminar la negociación. También se nos ha hablado de que el presidente Trump querría llegar a la cumbre de las Américas en Lima con un acuerdo en principio. La semana que entra. La semana que entra. Ofrezcámosle a nuestro público pues algunas líneas de reflexión más que de solución, ¿no? Porque sería demasiado pretencioso. Sí, lo que es realmente muy preocupante, a mi juicio, desde el punto de vista de México, es que la negociación se esté llevando para responder a esta escalada de agresiones, a esta escalada de posiciones francamente agresivas, repito, del gobierno de Estados Unidos. El que por razones legales propias de Estados Unidos tenga que hablarse de la Guardia Nacional y no del Ejército, no cambia la naturaleza política y el efecto de la amenaza que supone. Tú dijiste bien al iniciar, se habla de militarizar la frontera, no del cuerpo específico de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que esté a cargo del asunto. Lo grave es que entre dos países vecinos que aspiraban y aspiran, supongo, a mantener una relación civilizada, se hable de militarizar la frontera. Y una estrecha relación comercial, ¿no? Claro. Y financiera. ¿Por qué se le vincula? Ciertamente, de origen hubo una vinculación. Uno de los objetivos primigenios del tratado fue que hubiera oportunidades de trabajo suficientes en México, de trabajo digno, como dice la Organización Internacional del Trabajo, y que esto tuviera una repercusión en reducir el flujo de trabajadores mexicanos a Estados Unidos. Evidentemente esa es una de las muchas promesas no cumplidas del tratado, y por eso quizá habría que pensar en que lo importante no es resolver a golpe de tweets los temas que parecen importantes a Estados Unidos, sino replantear en todo caso una visión de fondo del tipo de relación comercial, económica y política que el país desea tener con Estados Unidos, incluyendo probablemente un arreglo de libre comercio diferente del tratado, o un arreglo más de fondo. Se puede pensar en unión aduanera, se puede pensar en arreglos complementarios, pero no tratar de hacer todo bajo presión de tiempo y con límites particularmente artificiales, y yo diría incluso ridículos, como vamos a terminar en una semana y haremos un anuncio, aunque sea provisional, ante una reunión de presidentes del hemisferio. Antonio Gasol, tú has
visitado y revisitado el tema, yo recuerdo desde sus orígenes. ¿En qué estamos? ¿En qué está según tu visión? Incluyendo esta línea tratada por Jorge Eduardo al final, ¿por qué no cambiar los objetivos, digamos, y el contenido mismo? A mí lo que me preocupan muchas cosas, pero en este tema en particular lo que me preocupa es la actitud del presidente de Estados Unidos de tratar de renegociar o de una nueva negociación del tratado por el imperativo del déficit comercial de Estados Unidos con México. Es decir, el problema para el presidente de Estados Unidos es el déficit comercial y pretende resolverlo de cualquier manera. Se olvida de un pequeño detalle, y es que Estados Unidos tiene déficit comercial desde 1970. En 71 no lo hubo, pero a partir de 72, año con año ha tenido un déficit comercial creciente. Y en esa época no había Telecán. Y en esa época no había una Unión Europea de unos 6 países, no de 28. Y en esa época China no había irrumpido en el comercio mundial. Quiere decir entonces que el déficit comercial de Estados Unidos se debe a otras causas más internas. A los Estados Unidos. A los Estados Unidos. Habría que partir de ahí. Si se pretende corregir el déficit, que es lo que quiere hacer a base de medidas que ya mostraron sus negativos efectos en los años 30, estamos muy mal. No olvidemos que en 1930 el gobierno de Estados Unidos aprobó el famoso arancel Hawley-Smoot, un arancel enormemente proteccionista del que derivó una gran guerra comercial que terminó en otro tipo de guerra. También grande. Grande, pero no tan comercial. Y mucho más grave. Es decir, no es que quiera yo ser alarmista, ni mucho menos, pero el hecho es que en esa época la guerra comercial la empezó ese arancel proteccionista de Estados Unidos. Y ahora estamos nuevamente con aranceles proteccionistas, con el agravante de que en aquella época no había, digamos, unas instituciones reguladoras del comercio, bien o mal, y ahora existen. Es decir, ese es el... Habría que recordar entonces, dices, Antonio, que el origen de esta renegociación reclamada por el nuevo gobierno de los Estados Unidos es un origen, digamos, que se entiende de manera equivocada. Así es, el déficit. Él ha planteado el déficit como el punto de arranque, es decir, el porqué de la renegociación. De hecho, está planteando también una especie de reindustrialización de su país. Bueno. Porque cuando hace el reclamo de aumentar las reglas, el contenido de origen nacional, no regional, nacional, y que le pide a las compañías transnacionales estadounidenses que se vayan a trabajar a los Estados Unidos, pues está planteando el fin casi diríamos el fin del sistema liberal de comercio y desarrollo inaugurado por los propios Estados Unidos, ¿no? Y está poniendo en juego la existencia misma de esas instituciones que, para bien o para mal, algo han regulado el comercio internacional desde la posguerra. Al menos han establecido un ambiente de discusión, de negociación, más que un ambiente de represalias y de acciones que provocan mayores represalias, que es en el que estamos cayendo ya muy claramente. Tan solo en la última semana de marzo, primera semana de abril, los anuncios de medidas de protección por parte de Estados Unidos y de reacciones, muchas de ellas mesuradas pero firmes, de parte de los afectados en la Unión Europea, China en particular, que las anunció muy recientemente, apuntan hacia esa carrera de
represalias y contrarrepresalias que ya históricamente sabemos tiene resultados muy negativos. Y no solo en el corto plazo de pérdida de ingresos por exportación o de fenómenos específicos de desempleo, sino de muy largo plazo, capital productivo que se queda ocioso, que se queda hundido, como dicen algunos economistas, mientras se hacen nuevas instalaciones industriales, se cae en la sobreinversión que tanto se critica a China para poder fabricarlo en el país que por ese medio, la protección, pretende reconstruir estructuras productivas que ya no corresponden a la actual División Internacional del Trabajo. Vamos a una pausa y sí, les pediría que me ayudaran a discutir el tema de los tiempos que tenemos o que podríamos inventarnos y de los tiempos que nos está planteando el gobierno del presidente Trump. Vamos a una pausa. A lo largo de prácticamente un año ha sido el retintín, digamos, ha sido el déficit comercial. Lo mucho que les ganamos, ha dicho, lo que nos robamos, ha llegado a decir el presidente Trump de nosotros. Pero luego ha venido a arreglar la migración, cuando por cierto se nos dice que la migración indocumentada prácticamente está en ceros en estos meses. Y luego ha venido la militarización. Pero al mismo tiempo viene la prisa de llevar a Lima, a la reunión de presidentes, un acuerdo en principio. Bueno, para cualquier interlocutor sensato, este sería el momento de recapacitar sobre los tiempos, las estrategias y los propósitos de esta renegociación, Antonio. Para decirlo muy simplemente, me parece una irresponsabilidad el que se pretenda concluir la renegociación de un tratado como el vigente en plazo de un mes, ya no digamos de una semana o dos, que es lo que está planteando, en plazo de un mes, 2 meses, eso no se hace. Sí, eso no es posible. Ahora, algo que ya he comentado en alguna otra ocasión, Estados Unidos quiere renegociar el tratado. Muy bien, vamos a renegociarlo. Pero vamos a renegociarlo, ya hace un momento Jorge Eduardo apuntaba en esa dirección, vamos a renegociarlo para que deje de ser una zona de libre comercio, para que sea algo más que una zona de libre comercio. Jorge Eduardo hablaba de una unión aduanera, es decir, sí, que los 3 países tengan los mismos aranceles con el frente resto a terceros. Yo iría todavía un paso más adelante. ¿Por qué no un mercado común en el que además de la libre circulación de mercancías y servicios, hay libre circulación de personas y de capitales? Ya existe libre circulación de capitales prácticamente, ¿por qué no vamos a la libre circulación de personas? Eso es un mercado común. ¿Quieren integración? Ahí está. O solo la parte que me conviene y la que no. Ahora, eso nos llevaría a redefinir esto que ha sido muy vago, son los plazos, ¿no? Claro. Sí. Si no sería algo que pudiéramos imaginar se pudiera resolver con el actual gobierno mexicano o por parte del actual Congreso estadounidense, ¿no? Esa es la otra cuestión. Es decir, el actual gobierno mexicano está por terminar su gestión. Va a atar a los siguientes gobiernos, sea quien sea el que gane, o el siguiente gobierno sea el que gane, a un acuerdo renegociado sobre las rodillas. Me parecería que sería una ligera irresponsabilidad. Jorge Eduardo Navarrete. Ahí hay muchos elementos que desafortunadamente se han retirado un poco, se han ocultado del debate. En todo el mundo, cada país tiene sus propios tiempos políticos
y sus propios imperativos políticos internos. Y no puede pretender en una negociación multilateral, sean 3 o sean 30 los que se sienten alrededor de la mesa, imponerlos a los demás, aunque en ocasiones ocurre. En este caso hay tiempos políticos muy complicados, al menos en 2 de los 3 socios del NAFTA. Pero habría que buscar la mejor forma de compaginarlos. Y no solo es peligroso plantear una terminación precipitada porque hay un evento multilateral hemisférico como la Cumbre de Lima, sino es también muy peligroso plantear anunciemos un acuerdo en principio y sigamos negociando. Después de anunciar un acuerdo en principio, los negociadores tendrán las manos atadas, se podrá afinar detalles de lo que ya se acordó en principio, pero no se podrá ir más a fondo, como aquí se ha argumentado y como muchos piensan en México y probablemente en Canadá y en Estados Unidos, que es necesario. Sí, los tiempos habría que plantearlos, pero el objetivo es volver a negociar el régimen de la relación comercial, económica, financiera con Estados Unidos. No, y por lo que dice Antonio Gasol, laboral. Desde luego, la laboral es fundamental en el punto. Esto no se hizo en un momento, en los años 90, principios de los 90 del siglo pasado, cuando había un poquito más la idea de compartimentos estancos. Esto es lo comercial, esto es lo económico, esto es lo financiero. Lo que ha ocurrido desde entonces es que todo eso hay que verlo como un todo, como un conjunto que se interactúa. Puede dividirse para propósitos de análisis, para propósitos de algunas políticas específicas, pero no cuando se plantea el objetivo de largo plazo. ¿Para cuánto tiempo se está renegociando el Tratado de Libre Comercio? ¿Para los próximos 6 meses? No, cuando muy pronto o cuando muy corto, por lo menos para el próximo decenio. Y eso no se puede hacer sobre las rodillas, como ya se señaló aquí. Antonio. Que ese es el otro elemento de la negociación que habría que considerar. El planteo original de Estados Unidos es en el sentido de tener un tratado revisable cada 5 años. Ah, claro, la Y cláusula eso, del... exactamente, de la revisión. Del ocaso. Bueno, y esto es un elemento adicional para darle, para que esto es absurdo. Es decir, que eso no tiene, como dicen por ahí, no tiene andamiento. Insisto, sí nos preocupa lo del tratado con México, es obvio. Pero, vuelvo a decir lo que ya dije hace un momento, nos debe preocupar el marco general en el que está inscrito esta revisión. Dentro del marco general, Antonio y Jorge Eduardo, una y otra vez ha saltado el tema de la diferencia salarial, ¿no? Tanto desde Canadá y de sus centrales obreras, como desde la propia Casa Blanca, se ha llegado a plantear la necesidad urgente de equiparar salarios, sobre todo en la industria automotriz, se ha llegado a decir. ¿Dónde ubicaríamos esta insistencia de parte de los sindicatos y de los gobiernos de nuestros socios para nuestra particular situación económica y laboral? A reserva de lo que va a decir Jorge sobre este punto, a mí me gustaría apuntar algo más. Es que si la revisión al Tratado de Libre Comercio sirve para aumentar los salarios en México, bienvenida a la revisión. Por supuesto. Mira, yo tengo la impresión que los sindicatos canadienses, algunos sindicatos estadounidenses, por razones de solidaridad de clase, se diría con un lenguaje que ya se usa poco, tienen una preocupación genuina por el extraordinariamente bajo, impresentable nivel de los salarios medios
y de los salarios mínimos en México. No creo que esa misma preocupación solidaria mueva a la administración de Estados Unidos. Ven en esa característica tan desafortunada de que México ha permitido hacer de los salarios deprimidos su principal elemento para la competencia internacional, algo que tiene que corregirse. Tiene que corregirse, pero no por esas razones. Tiene que corregirse porque si México intenta brindar oportunidades de desarrollo humano digno a su población, por donde hay que empezar es por los salarios, porque los salarios vuelvan a tener en la distribución funcional del ingreso una participación creciente vis a vis el capital y los demás factores de la producción. Y eso tendríamos que hacerlo con o sin renegociación. Y podemos hacerlo. Se ha demostrado hasta la saciedad que una política activa de salarios que defienda y amplíe el poder adquisitivo de los trabajadores es compatible con la estabilidad de precios y con el crecimiento de la economía, además de los beneficios sociales que supondría. Antonio, estoy terminando. Ayúdame a ofrecerle a nuestro auditorio alguna perspectiva, es decir, ¿a dónde por lo menos, a dónde deberíamos plantearnos ir? Porque a dónde vamos a ir no lo sé, pero a dónde deberíamos proponernos ir en este contexto, en este tema y problema que resumimos en renegociación del tratado. Esta es una nueva y clara llamada de atención respecto de la urgencia de diversificar la geografía del comercio exterior mexicano y la geografía de las relaciones económicas de México. El mundo no empieza y termina en Estados Unidos. Y bueno, pero nosotros tenemos un comercio equivalente al 80% del total, ¿no? Con ellos. Claro. Si se dice, tenemos no sé cuántos tratados de libre comercio, 14 tratados de libre comercio con el resto del mundo, parecería que estamos disputando la medalla de oro de los tratados. No. ¿Qué política industrial activa, qué política comercial activa se han emprendido para aprovechar esos tratados? Es decir, insisto, para diversificar el riesgo. No se trata de no aprovechar la vecindad con el mercado estadounidense, sería absurdo. No, pero de ahí a no diversificar el riesgo, hay un trecho muy largo. No es una alternativa o una cosa o la otra. Así es aprovechar ese mercado y diversificar la geografía de nuestro comercio exterior. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Jorge Eduardo. Gracias. Tratemos Gracias, un poco más adelante de discutir, precisando los términos de esta propuesta de por qué no, en vez de una zona de libre comercio, vamos a un mercado común. ¿Qué querría decir eso para esta región del mundo? Hay algunos antecedentes. NAFTA Plus es una expresión que se ha usado ya por 5 o 7 años o más. Muy bien, Jorge Eduardo, Antonio, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, buenas noches.